oportunidad que Dios nos ha dado para predicar el Evangelio. Y nosotros una oportunidad más tenemos de comenzar un nuevo seminario de la Biblia. Yo siempre intento explicar qué es esto del seminario de la Biblia. ¿Hay un título después? No, no hay ningún título. Porque normalmente hay seminarios por ahí, ¿no? Seminarios teológicos, seminarios bíblicos, donde duran a lo mejor un cuatrimestre o donde duran a lo mejor todo un año y la gente después pues recibe un diploma, un título o algo así. Bueno, nosotros no damos título, no damos diploma. Nosotros damos algo más importante y es la salvación. Nosotros predicamos la salvación, la salvación la da Dios, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es nuestra parte, porque nuestra parte está en predicar el Evangelio y luego Dios tiene que hacer su parte aquí entre ustedes, que es dar salvación a cada corazón de los que se encuentran aquí. Pero la salvación solo es una vez en la vida, igual que todos nosotros nacimos solo una vez en este mundo, porque no tenemos más días de nacimiento, solo uno, y tendremos un día de muerte, solo uno. También para ser hijo de Dios hay un día de nacimiento. Porque dice San Juan, capítulo 1, por ejemplo, que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de la carne, no son engendrados por voluntad de la sangre y no son engendrados por la voluntad de varón, sino de Dios. Por eso son hijos de Dios. Y uno de los mayores problemas que hay hoy en el mundo, y dentro del mundo me refiero a todo, ya sea la iglesia o sea el mundo globalizado, es que pensamos que todos somos hijos de Dios. Y eso es mentira. Eso es lo primero que debemos entender. Esa es una mentira del diablo que ha expandido por todo el mundo diciendo que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Eso ha calado hondo en todas las religiones, incluso las más extendidas. Todos somos hijos de Dios. Hablas con cualquier persona que incluso no crea en Dios, dice, no, sí, todos somos hijos de Dios. Pero ¿somos todos hijos de Dios? Jesucristo estaba aquí hablando con los judíos. En el versículo 31 dice los judíos que habían creído en Él. Habían creído, pero luego Jesús les dice, no. Dice, vosotros seréis mis discípulos verdaderamente si permanecéis en mi palabra. Si no, seguiréis siendo de vuestro padre. ¿Quién era su padre? Pues si continuásemos leyendo, hoy no hay tiempo, versículo 39 en adelante. Los judíos le dirían, no, nosotros somos padres de Abraham. Y Jesús les diría, bueno, si vuestro padre de verdad fuese Abraham, haríais las obras de vuestro padre. Y no tendréis la intención de matarme. Pero vuestro padre es el diablo. Vuestro padre es el diablo. Y ellos dijeron, no, ¿cómo va a ser nuestro padre? Jesucristo le estaba enseñando una verdad. La verdad de que el hombre sin salvación, el hombre sin Dios en su corazón, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Muchas personas mueren en este mundo pensando que son hijos de Dios y cuando pasan la puerta de la muerte se encuentran en que estaban en el otro lado, de que no eran hijos, sino que eran, como dice la palabra, bastardos. Ellos pensaban que eran hijos legítimos, pero no era así. Por eso nosotros hacemos el seminario de la Biblia, para que cada persona que venga a esta iglesia se dé cuenta de cómo podemos nacer de nuevo. El nacer de nuevo significa nacer de Dios. Nacer de Dios es nacer de arriba. Porque para ir al cielo, ¿dónde tienes que nacer? Del cielo. Para ser español, ¿dónde tienes que nacer? En España. Aunque hoy en día, a los 5 o 7 años así, le pueden dar la doble nacionalidad a otra persona, ¿no? Pero un español era el que nace en España. Un ecuatoriano, ¿dónde tiene que nacer? En Ecuador. Yo, por mucho que me guste Ecuador o la comida ecuatoriana, yo soy español, porque nací aquí. Me puede gustar más o menos, ¿no? Pero yo soy de aquí. Bueno, ¿qué persona puede entrar en el reino de Dios? El que ha nacido de Dios. ¿Qué persona es hijo de Dios? El que ha nacido de Dios. Yo soy hijo de mi padre y de mi madre, yo no soy hijo de otras personas. De igual manera te pueden gustar más tus padres o menos, pero eres hijo o hija de quien eres. Y no puedes cambiar tus apellidos aunque quieras. Eres hijo de quien eres. Y para ser hijo de Dios tienes que nacer de Dios. Y no se nace de carne. Por eso Juan en el capítulo 1 dice que el hijo de Dios no es el que viene por voluntad de varón. El que no viene por voluntad de la sangre, es decir, que no ha sido engendrado dentro del vientre de una madre. Ese no es hijo de Dios. Ese es hijo de varón. Ese es un hijo de hombre y de mujer. Pero para nacer de nuevo, para ser hijo de Dios, necesitas eso, nacer de Dios. Nicodemo no entendió esto. Si me acompañáis al capítulo 3 de San Juan, ya que lo tienen abierto ahí. Nicodemo, que era un hombre anciano, que sabía mucho de la palabra de Dios, que sabía mucho la Torá, sabía mucho acerca de la Biblia, de su Biblia. No entendía que para ir al reino de Dios tiene que, en primer lugar, ser una nueva criatura, tener una nueva naturaleza. Os voy a leer versículo 3 del capítulo 3.
Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Dios es espíritu, ¿no? Eso dice San Juan capítulo 4, versículo 24, la mujer samaritana. A Dios no le podemos ver porque Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo se puede nacer de Dios? Pues a través de su espíritu. Y ahora yo quiero lanzar una pregunta para comenzar este seminario, para yo saber por dónde me ando, por dónde me hallo o a quién me dirijo. Escúchenme, os voy a hacer una pregunta. Y quiero que sean sinceros. Y quiero que sean cercanos, o sea, no tengan temor. No vamos a lapidar a nadie, no vamos a sacrificar a nadie, ni vamos a castigar a nadie. Pero me gustaría saber, que levanten la mano, por favor, los que han nacido de nuevo. Pero levántenla bien para que yo sepa. ¿Han nacido de nuevo? Vale, entiendo que los demás no, o no lo saben. Bueno, ¿eso se sabe o no se sabe? ¿Tú has nacido en este mundo? Sí, estás aquí. ¿Tienes tu partida de nacimiento? Sí, claro. Estás registrado ahí en el registro civil, ¿no? Tienes tus cuentas bancarias, tienes toda la garantía de que estás vivo. Tienes tus deudas en el banco. Estás aquí. Bueno, ¿han nacido de nuevo? El que no ha nacido de nuevo o no lo sabe es que no ha nacido de nuevo. Entonces es lo mismo. No, para Dios no vale, no sé, no contesto, ¿no? Es un sí o un no. ¿Has nacido o no has nacido? Y ahora dentro de este sí, tienes que entender por qué has nacido de nuevo. ¿Cómo has nacido de nuevo? Bueno, pues no he nacido por mi voluntad, sino he nacido por la voluntad de Dios. Capítulo 1 de San Juan, capítulo 1. Versículo 12 dice así la palabra, mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién son hijos de Dios? Los que creen en el nombre. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesucristo. Ah, pero yo creo en Cristo, yo sé quién es Cristo. Ah, no, tú sabes quién es Jesús. Pero tú tienes que entender y creer verdaderamente lo que Él hizo en la cruz por ti. Y en ese momento que tú creas de verdad, recibirás una cosa llamada el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convencerá de que tú eres ahora una nueva criatura, porque sentirás dentro de ti algo que antes no estaba. Y eso es la vida. Eso es la vida que Dios nos da. Y eso es lo que pretendemos al final de este seminario. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por Dios. Entonces, aquellos que no han nacido de nuevo, especial atención durante estos días. ¿Por qué? Porque vamos a explicar cómo puede nacer de nuevo. Vamos a explicar qué es eso del nuevo nacimiento. Vamos a explicar cómo puedes recibir el perdón de tus pecados. Y vamos a enseñar cómo puedes ser verdaderamente un hijo de Dios. Después lo podrás aceptar o rechazar. Pero como siempre digo, por favor, denle la oportunidad a Dios. Denle la oportunidad a Dios para que conozcan la verdad. Como dice San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Obviamente del pecado. Jesús dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros tenemos que libertarnos de ese yugo y tenemos que hacerlo ya. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, por favor. Entonces, aquellas personas que no han levantado la mano no pueden faltar, porque lo que está en juego es algo muy importante. ¿Sabes qué es? Tu alma. Porque nosotros no somos como los animales, sino que Dios nos creó a su semejanza, a su imagen. Somos seres espirituales. Los seres espirituales tenemos la, ventaja, tenemos el privilegio
de poder encontrar a Dios. Un perro no va a encontrar a Dios, un gato no puede encontrar a Dios, un león, por muy fiero que sea, jamás podrá tener una relación con Dios. Nosotros sí. Pero recuerden, todo esto depende de tu corazón. Entonces, no veas este seminario bíblico como algo aburrido o como algo que bueno, que tengo que estar aquí porque me han invitado y venga, no voy a quedar mal o algo así. No, por favor. Lo tienes que ver como un auxilio para tu alma. Lo tienes que ver como lo que es, una oportunidad única. De verdad, es una oportunidad única. Porque tarde o temprano moriremos. Eso es una garantía que traemos a este mundo. Aquí no hay nadie que no vaya a morir. No pensamos en ello porque es muy tétrico, no es muy triste. Todos vamos a morir. Pero hay que prepararse. Porque después de la muerte no acaba todo. Después de la muerte hay una vida eterna, donde va a haber dos lugares. Un lugar para que se ha preparado correctamente, un lugar con Dios, porque ha nacido de Dios. Y habrá un lugar de oscuridad, de tinieblas, de tormento, porque no conoció a Dios y no nació de Dios. Y será un lugar terrible, de terribles consecuencias. Aprenderemos de esto todos los días. Pero en primer lugar, lo que yo quiero hacer entender es que este es un mensaje para ti. Es para ti, para todos. ¿Vale? Es para todos. Y todos tenemos que aprender acerca de la palabra de Dios. Miren, la Biblia misma habla de sí. Y dice que es muchas cosas. Y tiene mucha simbología, pero verdaderamente es todo esto. Por ejemplo, la palabra dice que es como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros en un mundo de tinieblas necesitamos una luz. Por eso la palabra dice que ella es la luz. Cristo mismo dice de él que él es la luz. Yo soy la luz. Y a nosotros, a los que recibimos la salvación, él también dijo, vosotros sois luz. Y la luz la tenemos aquí. Todo lo demás es tinieblas, engaño, mentira. Por eso necesitamos la Biblia. La Biblia no es un libro muy gordo, con muchas letras y pocos dibujos, aburrido. No, es un libro que si lo encuentras a Dios en él, será fascinante. ¿Qué más es la Biblia? Como fuego. Es como fuego. En Jeremías 23. Como martillo que quebranta la roca. En ese mismo versículo, 29. Como espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué es la palabra de Dios? Una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Hasta lo más profundo. ¿Qué es la palabra de Dios? Jesucristo dijo en Mateo 4:4 que no de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. ¿El hombre puede vivir de la palabra de Dios? Tu espíritu. Tu vida verdadera. Nosotros, el cuerpo come pan, pero el espíritu ¿qué come? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? También es medicina. Proverbios capítulo 3. Sí, que será como refrigerio para tus huesos, medicina para tu cuerpo. Y también es, ¿qué es? La verdad, una brújula. Es el camino. Es el camino por el que no nos podemos perder. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene al Padre, el que viene a mí, viene al Padre. Y también dijo Jesucristo de sus palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos que entender esto, que la Biblia, Dios nos la ha dejado con un propósito, y es que la encontremos a Él. ¿Ustedes saben el cuento de Hansel y Gretel? ¿Han escuchado el cuento de Hansel y Gretel? ¿De qué trataba el cuento de Hansel y Gretel? Unos niños que son llevados por su padre a lo profundo del bosque porque no tenían para comer, pero ellos dejaron unas miguitas de pan en el camino para poder volver a casa. Pero luego los pájaros se comieron las migas de pan. Bueno, Dios no nos ha dejado migas de pan porque se las comerían los pájaros. Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros sepamos encontrar el camino de vuelta a casa. Porque nuestro hogar está en los cielos. Nuestro origen está en Dios. Génesis capítulo 1, Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y enseña cómo creó al hombre, a su imagen. 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pero el problema que surgió en ese lugar en Edén hizo que el hombre fuese rechazado y fuese echado de la bendición de Dios.
Pero aún así Dios dejó algo dentro de nosotros, dejó una huella como el que tú dejas aquí, yo toco aquí, queda impregnada ahí mi huella dactilar, ¿no? Y si viene la policía científica puede decir, esto lo ha tocado Julián, ¿no? Porque hay una huella. El Señor dejó en nuestros corazones esa huella, esa sed, ese hambre que el hombre busca durante toda su vida. Porque el hombre está buscando durante toda su vida algo que lo sacie. Yo no sé si a ti te pasa que durante toda tu vida has estado buscando algo que te sacie, pero por mucho que tú te esfuerces, no lo lograrás. Algunos se quedarán en el camino. ¿Saben por qué? Porque lo intentarán buscar en trabajo, en riquezas, en comodidades. En todo eso no lo hallarán. Incluso las personas que tienen riqueza, gloria, que tienen fama, que tienen muchas posesiones, no lo logran ver. Muchos famosos han muerto tristes en este mundo, suicidados, o sea, se han suicidado, han muerto en depresión. ¿Por qué? Todos ellos tienen algo que tú y yo deseamos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Cuánta gente nos ha quitado la vida? Famosos. Han caído en depresiones. Gente que parece, oye, pero si lo tienen todo. Gente que ves que son famosos, ricos, y caen en las drogas, en alcohol, caen en lo peor ¿pero por qué? Si tenían todo. Y tú piensas, wow, pues si yo hubiese tenido eso, yo me habría conformado y habría vivido mi vida. No te habrías conformado. Habrías querido más y más y más y más. Porque dentro de nosotros tenemos un agujero negro. Tenemos un agujero negro que no se sacia. Porque es un agujero que Dios creó en nosotros. Es el hueco donde estaba nuestro espíritu, pero que desgraciadamente es un hueco que está vacío. Y nada lo puede llenar. Nada. Solo Dios. Porque ese hueco tiene la forma de Dios, el Espíritu de Dios. Y por eso Dios nos ha preparado esta palabra, su palabra, para que lo encontremos. De eso se trata el seminario bíblico. Dios te está llamando hoy para que comiences tu búsqueda. Entre hoy y el domingo lo encuentres. A lo largo de estos días vamos a aprender varios temas muy importantes, que todos ellos tienen que ver con el Creador. Pero en primer lugar hay que entender esto, que hay varios tipos de fe. ¿Cómo? Sí, hay muchos tipos de fe. No todas las personas que tienen fe son hijos de Dios. No todas las personas que tienen fe o dicen tener fe pueden entrar al reino de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la fe? Que tenemos que tener una fe verdadera, genuina. El libro de Hebreos en el capítulo 11 dice que sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe para agradar a Dios. Y hay muchas personas con fe. Pero ¿qué ocurre? Que tienen una fe que es incorrecta. Tienen una creencia que no salva. Por ejemplo, los musulmanes tienen una fe incorrecta. Aunque ellos sean muy pasionales y defiendan mucho su fe, es una fe inventada. Y tiene fecha de invención. Año 648 después de Cristo. Mahoma. Muchas religiones son inventadas por los hombres, sacando enseñanzas de otros lugares para alimentar su propia creencia, como por ejemplo los mormones. Como por ejemplo los testigos de Jehová también. Muchas otras creencias o religiones que podemos llamar surgen de invenciones del hombre pensando, si yo hago esto llegaré a Dios, si yo hago lo otro llegaré a Dios. Pero eso es un invento humano y eso no salva. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que tener mucho cuidado porque hay tipos de fe. Hay un tipo de fe que es una fe muerta. ¿Cuál es esa? La que aparece en Santiago capítulo 2. Versículos del 14 al 21. Santiago está haciendo una defensa. ¿De qué? ¿De las obras? ¿Está justificando a las que hacen buenas obras? No se trata de hacer buenas obras. Se trata de dónde emanan esas buenas obras. Vamos a buscar este pasaje. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Miren aquí. Versículo 17, creo que este pasaje lo leímos el domingo y hoy lo podemos utilizar también para que entendamos muchas cosas.
Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Está diciendo, hay dos personas, ¿no? Y uno dice, yo tengo fe. ¿Están conmigo? Yo tengo fe. Pero no se ve nada bueno en él. No, pero que yo tengo fe, pero no hay buenas obras. Dice muchas malas palabras, critica a todo el mundo, es un chismoso o chismosa. Todo le gusta beber, fumar, salir de parranda, todo eso. Yo tengo fe. ¿Eso sirve de algo que él diga que él tiene fe? Otra persona podría decir, yo tengo obras. Yo tengo obras. Yo voy a la iglesia, yo doy ofrenda. Yo oro, yo escucho muchas predicaciones por YouTube. Yo cuando veo a un pobre en la puerta del supermercado, yo siempre les doy algo. Yo soy socio del Cruz Roja, yo a quien puedo le ayudo, yo no niego mi ayuda a nadie, yo hago muchas buenas obras. ¿Cuál de los dos es el salvo? Puede ser que ninguno. Puede ser que ninguno, el punto es ese, porque la fe... La fe correcta tiene que ir acompañada de obras. Pero ¿qué ocurre? Que hay gente que solo hace obras. Obras, pensando que esas obras les llevarán al cielo. Eso me dice Pablo en Romanos capítulo 3. Nos habla de una ley, nos habla de unas obras. Pero con ese cumplimiento de obras ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Continúo leyendo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mucha gente dice, no, yo creo en Dios. Vale, bienvenido. ¿Tú crees en Dios? Y los demonios también creen en Dios. El diablo no es ateo. El diablo no es ateo. El diablo que cree en Dios. ¿Y por eso va a ir al cielo? No. ¿Mas quieres saber, hombre, vano, vacío o hueco, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La palabra es clara. Tenemos que tener cuidado porque no todo el que dice que tiene fe, tiene la verdadera fe. Puede tener fe, pero una fe incorrecta que no salva. Y hay que tener cuidado porque hay gente que obra, pero no tiene la fe. Termina diciendo el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una persona puede esforzarse mucho, una religión es eso, esforzarse, hacer y luego pretender ir al cielo. Que lo que tú hayas hecho en la tierra le haya servido a Dios para recibirte en las moradas celestiales. Así es la religión de mucha gente, ¿no? Lo que yo hago aquí va a depender si entro o no entro. Eso es una fe muerta. Ya está muerta, porque de ti no puede salir nada bueno. Eso nos enseña la palabra. También hay una fe que es vana. Una fe vana. Una fe vana que es una fe hinchada. Gente que son muy religiosos, que son muy aparentes, pero dentro de ellos están vacíos, huecos, llenos de aire. Eso significa la palabra vano. Una persona que está hinchada. Y hay muchos de estos. Los religiosos judíos, los que estaban enfrente de él, con el que hemos empezado el pasaje hoy, San Juan 8, ellos eran vanos. Ellos eran apariencia externa, mucho conocimiento, mucha palabra. Ellos sabían mucho de la palabra de Dios. Los fariseos y los escribas te podrían recitar cualquier libro del Antiguo Testamento. Desde el primer versículo hasta el último. Te lo podían recitar. Y nosotros a veces nos volvemos locos aquí para recitar un versículo. ¿Sí? Ellos te lo recitan. Pero dentro de ellos no había nada. Por eso Cristo en Mateo 23 les dijo, vosotros sois unos hipócritas. Sois unos falsos, sois unos mentirosos, porque por fuera tenéis apariencia externa, pero luego por dentro, ¿cómo sois? Penosos. Por fuera, como sepulcros blanqueados, pero por dentro, llenos de huesos de muerto. Vosotros limpiáis lo de fuera, vosotros limpiáis mucho para comer. Saben que los judíos lo lavaban todo, ¿no? Se lavaban las manos, los platos, los vasos. Querían ser tan puros de no contaminarse con nada. Pero Cristo dice, pero luego por dentro estáis llenos de inmundicia.
Vosotros os coláis el mosquito y os tragáis un camello. Esto digamos que es como una imagen judía típica, hebrea, ¿no? Muy exagerada. Colar un mosquito, ¿te imaginas colar un mosquito pero te tragas un camello? Recorréis mar y tierra para hacer un judío, un prosélito, judaizar a un gentil, pero luego lo perdéis. Lo hacéis doblemente merecedor del infierno. Que no seamos legalistas o moralistas. Que no digamos, yo conozco mucha palabra, pero luego sea apariencia nada más. Sea como cuando habéis comido los algodones de azúcar de la feria, que es así, hinchado, ¿no? Uf. Pero cuando le metes la mano, uf, lo exprimes así un poquito y se te queda en un puñado pegajoso y pringoso. Eso es vano. Y por último hay otro tipo de fe, náufraga. Hay una fe náufraga. Una fe que se queda en el camino. Eso es un barco que naufraga, es algo que se queda, que no llega a puerto. Y es así como algunos van en esta vida, cristianos que comienzan bien, pero a lo largo de su vida van de naufragio en naufragio. Porque no van con sus propias fuerzas. Se pasa su vida cristiana pidiendo auxilio y botes salvavidas. Porque tienen una fe que está naufragada. Están siempre en el mar, en el ímpetu de las olas. Y su fe no les va a llevar a ningún puerto. Porque está fundada en ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la fe verdadera? ¿La nuestra? ¿La que predicamos en esta iglesia? ¿Sí o no? Pero no lo voy a decir yo, porque quedaría mal. Lo tiene que decir esto. La fe verdadera tiene que decir Dios, que es el autor y consumador de la fe. Jesucristo, ¿no? Tiene que decir cuál es la fe correcta, la fe verdadera. Si aprendemos aquí que la fe que enseña la Biblia no es la correcta, entonces la podemos tirar a la basura, la Biblia, ¿vale? Y nuestra fe también. Por eso necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Hay personas, escúchenme, hay personas durante toda la historia de la humanidad que no han tenido la oportunidad que hoy tenéis vosotros. No la desaprovechen. Mateo capítulo 16, versículo 26. Vean conmigo, por favor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Tú has pensado en esto alguna vez? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muchas personas se dejan día tras día en el trabajo, su tiempo, su sacrificio, todo para trabajar, pero no aprovechan nada para su alma. Si yo les pregunto aquí, yo creo que lo más valioso es nuestra alma, ¿no? ¿O no? Gema, ¿lo más valioso tuyo qué es? ¿Tú estás segura? ¿Tú tienes alma? ¿La has traído hoy? Sí, ¿no? Yo creo que es lo más valioso, pero también es lo más descuidado. Es lo que más valor tiene a la hora de nuestra muerte, pero lo que menos cuidamos a lo largo de nuestra vida. Esa es tu alma. Esa es tu alma. Todos nosotros nos pasamos el tiempo cuidando de nosotros mismos. Comemos bien, nos vestimos bien, intentamos trabajar para vivir un poquito mejor, intentamos mejorar nuestro estándar de comodidad, ¿verdad? Mejoramos nuestro móvil, nuestra casa, nuestro coche, todas las cosas. Pero tu alma, ¿cómo está tu alma? Yo pienso que si tuviésemos la facultad de ver el estado anímico de nuestra alma, nos daría pena de lo descuidada que está. Estaría como llena de andrajos, ropas rotas, mugrientas, porque no cuidamos. Pero el Señor Jesucristo advirtió, tenéis que mirar por vuestra alma. Los bienes del hombre no consisten, la vida del hombre no consiste en los bienes que él posee. Dijo así el Señor, ¿no? ¿La vida del hombre en qué consiste? ¿En los bienes que posee? No consiste en eso. No consiste en eso. La vida del hombre consiste en su vida eterna. Os voy a explicar aquí en la pizarra una cosa. Espero explicarla bien. Esto es una pirámide que llaman del sentido de la vida, el sentido verdadero de la vida. ¿Y se ve bien atrás? ¿Se ve bien? Más o menos, ¿no? Vale. Intentaré dibujarlo claramente.
No, no es una tarta. No es una tarta. Lo voy a dibujar de otra manera. Espere. Para que no saliveen. Más que nada, que algunos ya están soplando la vela. Miren. Así mejor. Ahí. ¿Sí? Ya no es una tarta. Esto es tu vida. Esto es tu vida. Si buscamos en nuestra Biblia, hoy no, otro día, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Pablo le dice a los tesalonicenses, bueno, que todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, ¿qué quiere decir todo vuestro ser? Dice Pablo, vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. Está hablando de digamos, tres dimensiones que tiene el hombre. Por un lado tenemos un ser espiritual. Luego tenemos un ser sentimental, esto sería el espíritu, ¿vale? Luego aquí tendríamos los sentimientos, porque somos también seres sentimentales, ¿sí? ¿Ustedes todos tienen sentimientos? ¿Los han traído también? ¿Sí, no? Vale. Esto sería nuestra alma. De hecho, la palabra alma en el griego es psique con P, de donde viene la palabra psicología. Y luego aquí habría una cosa llamada cuerpo. Así. ¿Dónde tiene que estar la base? En lo espiritual. Porque les repito, Pablo empezó por aquí, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible en orden de prioridad. Lo más importante que es el espíritu. Después, mi alma. Y después, mi cuerpo. Y aquí tú estableces una cosa que se llaman finanzas. Finanzas no, esperen. Finanzas. Tú eres espíritu. Tú tienes un alma, sentimientos, no eres un perro ni un gato. Y tienes tu body, tu cuerpo. Ahí, sobre esas cosas, tú tienes finanzas. Y en estas finanzas tú estableces, por ejemplo, tu familia. ¿Tu familia? ¿Sí? Por ejemplo, tu trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, tu matrimonio. ¿Sí? Y tus relaciones sociales, porque somos seres sociales. O sociables, unos más que otros, ¿no? Sociedad. Eso es la vida del hombre, en un esquema. ¿Entienden? Un ser espiritual, con sentimientos, que vive en un cuerpo, el cascarón, la cáscara del huevo, trabaja durante la mayor parte de su vida. No podemos vivir sin esto, sin finanzas no podemos vivir, porque hay que comprarlo todo tiene precio, y aquí ya se fomenta familia, trabajo, el matrimonio y la sociedad. Ahora yo les pregunto, si yo a esto le doy la vuelta, así, ¿no? No, perdón. Estoy bueno yo. Si es que me tenía que haber tomado un café doble. A ver, así, equa. Y yo pongo aquí el cuerpo, ¿no? Aquí el cuerpo, aquí los sentimientos y aquí lo espiritual. ¿Aquí encajarán bien las finanzas? ¿Sí, no? ¿Y todo lo demás, bien? ¿Sí? ¿Me entienden a dónde quiero llegar? Ustedes que saben de matemáticas, ¿qué ocurrirá con esto? ¿Esto se puede mantener? No, miren el punto de base. Esto se cae. Por eso el mundo está como está. ¿Entienden? Por eso el mundo está como está. Porque el mundo lo que más empeño pone, lo que más se fija es en esto, en vivir para el cuerpo, en alimentar tu cuerpo, en cuidar tu cuerpo. Ustedes vean los anuncios de la televisión. Si no son de dieta, son de perfumes. Si no son de perfumes, son de ropa. Si no son de... Todo lo que tiene que ver con lo externo. ¿O no? ¿O me equivoco? Porque el mundo te dice que te tienes que cuidar esto. Cuida tu salud, cuida tu colesterol, cuida tu... Pero el mundo está patas arriba, porque a esto era lo original.
Esto es el proyecto original. Dios creó al hombre así. Dios dio al hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso es Génesis capítulo 2. El hombre tenía capacidad de tener sentimientos y alma, reconocer cosas. Reconocer, por ejemplo, lo primero que sintió Adán cuando vio a Eva, ¿qué fue? Se enamoró. Nada más verla. Y dijo, esta es como yo, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Eso fuera la expresión de Adán. Porque Adán tenía también una necesidad. Adán veía al perro con la perra, el león con la leona, el tigre con la tigresa, y él les ponía nombres, pero dijo, ¿y para mí? Y dijo Dios, voy a hacerle una ayuda idónea. Por eso Adán se enamoró nada más verla. Esta es como yo, igualita a mí. Y después, el cuerpo secundario. Porque lo más importante ya estaba aquí. Eran como Dios. Porque tenían a Dios. Porque Dios sopló en ellos aliento de vida. Y eran hijos de Dios. La proposición que hizo la serpiente a Adán y Eva fue, seréis como Dios sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Eso no era necesario. Ellos ya eran como Dios. Eran hijos de Dios. No tenían todos los atributos de Dios. ¿Ustedes saben lo que son los atributos de Dios? ¿Sí? Dios tiene atributos, es decir, facultades. Unas son, como dicen los teólogos, incomunicables. Por ejemplo, Dios es omnipotente, nosotros no. Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo, nosotros no. ¿Entienden? Pero también hay unos atributos que son comunicables, que Dios permite a sus criaturas que disfruten de una pequeña parte de ese atributo. Uno de ellos es el amor, otro de ellos es la sabiduría. ¿Entienden? Son atributos que Dios permite comunicar al hombre. El hombre, Adán era sabio, pero más sabio era Dios, que de Dios viene la sabiduría. Dios permitió al hombre estas cosas para que pudiese vivir en orden. Pero el hombre le dio la vuelta a las cosas, puso por primer lugar el cuerpo. De hecho, lo perdió todo por un fruto, por un alimento. Eva vio que el fruto era bueno, lo miró con los ojos, dice que era codiciable, lo codició y para alcanzar sabiduría. Quería otro rol, diferente que el que Dios le dio. Por eso desde entonces el mundo está así. El hombre viene a la tierra así. Parece que está bien, todo se organiza bien. No, pero está siempre caído. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos una naturaleza caída. Estamos caídos, estamos perdidos. ¿Cristo qué vino? A buscar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan el último pasaje que vimos el domingo, hablando de Zaqueo? ¿Por qué vino Jesús a Jericó, a la casa de Zaqueo? Dice, porque yo he venido a buscar a lo que se había perdido. Claro, nosotros estamos perdidos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Tu alma o todo lo demás, todo el mundo? ¿Qué prefieres? ¿Un montón un fajo lleno de billetes o prefieres tu alma? ¿Alguien me vende su alma? Yo tengo mucho dinero, yo la compro. ¿Alguien me quiere vender su alma? No la vendes, ¿a que no? Tiene mucho valor. Pues cuídala. ¿Y cómo puedo cuidar yo mi alma? Bueno, pues no hay manera mejor que entregársela a Dios. Porque Él es el Señor. Lo que nos enseña la palabra es esto. 1 Corintios capítulo 2, 14. Quiero que lean conmigo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Os vuelvo a leer. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre real, el hombre original, puedes poner ese sinónimo ahí. El hombre natural, tal y como viene a este mundo, tú, yo, cualquiera, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son una locura, un sinsentido, permítanme la expresión, una estupidez. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso unas personas que intentan buscar a Dios y se ponen a leer la Biblia y dicen, pero es que no entiendo nada. Claro, ¿cómo vas a entender?
Esto está escrito en un lenguaje que tú no puedes entender. Tú lo puedes leer, pero no lo puedes entender. Es como lo que te pasa con el inglés, ¿no? Tú puedes leer el inglés. To have to go on the... Pero no entiendes nada. Tú puedes leer la letra, pero no entiendes qué significa. Necesitamos algo o alguien que nos haga entender lo que significa esto. Y eso es Dios mismo el que nos hace entender. Si se han de discernir, se han de valorar espiritualmente, porque vienen de Dios, que Dios es espíritu, ¿qué necesitaremos para entender las cosas de Dios? Pues el Espíritu de Dios. De eso se trata, ni más ni menos. Por eso las personas que estén aquí y ahora no entiendan nada, no se preocupen. Tú escucha, por favor, pero con un corazón abierto de par en par, para que Dios vaya abriendo tu entendimiento y puedas ir colando y entendiendo estas cosas, porque son importantes. De esta manera el hombre tiene estas tres partes: alma, cuerpo, espíritu. Nuestro cuerpo es el que se encarga de nuestras necesidades fisiológicas. Por eso tú tienes hambre, tú tienes sueño, tú tienes un deseo sexual, tú tienes instintos primarios. Todo eso va a estar en ti sí o sí. ¿Por qué? Porque eres un ser humano. Eso forma parte de tu cuerpo. Tenemos un alma. En el alma está nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos. Eso forma parte del alma. Pero luego hay una cosa llamada espíritu. ¿Y el espíritu de qué se encarga? Bueno, pues de las cosas espirituales, religiosidad, deseo de eternidad y conciencia. ¿Esto está ahí? ¿Esto está en tu espíritu? ¿La religiosidad está en todas las personas? Sí, todo el mundo tiene una religión. Incluso el ateo tiene su propia religión, que es, no creo en Dios, no creo en Dios. Esa es su religión. Pero hasta el mayor de los ateos, en su interior, cree en Dios. El problema es que están enfadados con Dios. Y por eso dicen, pues, no creo en Dios. Pero como dice Eclesiastés, que Dios puso en nosotros eternidad. Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio. Dios puso en el hombre el buscar a Dios. Por eso están todas las religiones en el mundo, desde los mayas, los incas, los aztecas, los egipcios, los romanos. Toda la humanidad ha estado llena de religión, porque eso va intrínseco en el hombre. El deseo de eternidad. ¿Por qué los humanos queremos vivir para siempre? ¿Ustedes quieren vivir para siempre? Yo creo que sí. Queremos vivir para siempre. Aunque una persona está así, lleva una mala vida, bueno, llevas mala vida, sí, pues te matamos. Oh, ¿me vas a matar? ¿No quieres morir, a que no? Aunque tengas una mala vida, aunque estés enfermo, ¿te mato? No. ¿Y por qué la gente se quita la vida? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué una persona se suicida? En primer lugar, porque él piensa que muerto estará mejor. Él lo que pretende, que se suicida, busca su felicidad. Los que queremos vivir para siempre pensamos que la vida nos va a dar la felicidad. Y el que se quita la vida piensa que muerto está mejor. Pero Dios puso dentro de nosotros este deseo también de ser eternos, porque en ese origen Adán iba a ser eterno. No quiere decir que él existía toda la historia, o sea, desde la eternidad, ¿no? Dios existió desde la eternidad. Pero en el momento que Adán fue creado, desde ese momento su alma, su espíritu son eternos. Igual que tú, en el momento que vienes a este mundo, tu cuerpo ya tiene fecha de caducidad. De hecho, el primer día que tú naces, tu cuerpo ya empieza a envejecer. Qué depresión, ¿no? Desde el día que tú naces, tu cuerpo ya empieza a envejecer. Pero tu alma ya es eterna. Ahora nosotros somos los encargados de buscarle el destino correcto. El problema ocurrió en el huerto de Edén. Vamos a buscar en Génesis capítulo 1. Porque este primer día aprendemos esto. El primer día aprendemos cómo comenzó todo. Y hay que aprender qué ocurre en el hombre. Génesis capítulo 1.
Versículo 27. Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren qué hermoso lo que hizo Dios con el hombre. Lo creó a imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? El Espíritu. ¿O Dios qué imagen tiene? Aquí cuando dice creados a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios no es un anciano, Dios no es eso que algunas veces dibujan, ¿no? En cómic o en películas. Un ser gigante con barba blanca y muy anciano, muy grande. Porque como es Dios, tiene que ser muy grande, ¿no? No, Dios no es así. Dios no es un ser grande, Dios no es de carne y hueso. La imagen de Dios en el hombre estaba en su espíritu. 2:7, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aquí es ruaj. Ruaj en el hebreo, que significa viento, suspiro, hálito. Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Significa que fue un ser completo. Tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Era un ser íntegro. ¿Pero qué ocurrió? Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos conocen esta historia, ¿no? Del huerto de Edén. ¿Lo conocen? Adán y Eva estaban desnudos, comieron una manzana y por culpa de ellos tenemos que trabajar. No fue así. No comieron manzana. No sabemos qué fruto era. Fueron engañados. Dios les hizo aquí, para que tengan una idea, el día que de él comieres, por favor, subráyalo. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no miente. Ciertamente morirás. La expresión literal en el hebreo es muriendo morirás. Muriendo morirás. Y lo que ocurrió aquel día fue precisamente eso, que el hombre murió espiritualmente. Su verdadera vida, lo que dijo aquí en el 2:7, un ser viviente, ese ser viviente murió. La Biblia nos cuenta que Adán luego vivió 927 años. Entonces una de dos, o Dios mintió, o lo que murió fue otra cosa. ¿Dios mintió? No miente. Lo que murió ese día fue el Espíritu de Dios en el hombre. Al no creer el hombre en Dios, porque Dios le dijo, puedes comer de todos estos árboles, pero de este árbol no. ¿Por qué? ¿Capricho de Dios? Dios dice, mira, tienes aquí todo un huerto para ti, puedes comer el árbol que tú quieras, el fruto que tú quieras, pero este no. ¿Por qué? Bueno, Dios simplemente estaba enseñando una cosa muy obvia, que Él es Dios. Y Dios estaba diciéndole, mira, yo te doy todo esto es para ti. Adán no se esforzó ni en plantar un pino. Adán no hizo nada, se lo encontró ya todo hecho. Si ven la creación, el último en llegar fue el hombre. Hasta las cucarachas Dios las creó antes que a nosotros. Dios lo preparó todo, hasta los mosquitos. Y después, el último de todos ellos, el hombre, a mesa puesta. O a mantel puesto, como dicen, ¿no? Todo esto es tuyo. Te lo doy yo, pero de este no. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Es un símbolo, representa de que de Dios es todas las cosas y toda la plenitud. Pero el hombre rechazó eso. Y del único que no debía comer, de ese comió. Eso nos enseña una cosa que tenía el hombre, pero que ahora carece, y es el libre albedrío. ¿Has escuchado esta expresión? Libre albedrío significa que tú haces lo que tú quieres, que tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana, ¿no? ¿Y el hombre tiene libre albedrío? No tiene libre albedrío.
Tú tienes libertad para escoger ciertas cosas, pero tú no tienes un libre albedrío real. Tenemos la noción de que tenemos libre albedrío, de que yo escojo lo que yo quiero. No. Tú siempre vas a tener una tendencia a escoger algo, pero que tú realmente no quieres, como es el pecado. Tú proponte tu corazón, venga, hoy no voy a pecar. Hagan esta prueba. Mañana cuando se levanten van a decir, hoy no voy a decir ni una mala palabra. No voy a decir ninguna mentira y no me voy a enfadar con nadie. Porque tú dices así, no, tengo libre albedrío y hoy no voy a hacer nada de eso. A ver si puedes. Me apuesto 1000 euros a que no. No los pierdo. Porque no tenemos libre albedrío, siempre tenemos una tendencia pecaminosa de querer hacer cosas buenas, pero al final de todo luego hacemos lo malo. Entonces el hombre perdió esa capacidad del libre albedrío. Porque si no, todos libremente escogeríamos las cosas buenas, ¿o no? Sí, pero tenemos la naturaleza cambiada. Cambió nuestro organismo espiritual y deseamos por naturaleza las cosas pecaminosas. Resulta más atractivo irme a una fiesta o a una discoteca que venir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿O no? Nuestra naturaleza es así. Es como el buitre y la paloma. El buitre siempre va a tirar a comerse la carroña y la paloma comerá alpiste. Eso ocurrió ahí, en ese lugar. Nuestra naturaleza cambió y venimos dañados. Efesios 4:17 y 18. Dice así Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento en tinieblas, es decir, no ven bien, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El problema de todo, o lo que tiene el corazón del problema, o el problema es el corazón. ¿Han entendido? El corazón del problema es el problema del corazón. Nosotros tenemos un corazón duro, como una piedra, porque estaba creado o preparado para Dios. Pero al sacar a Dios de la ecuación, nuestro corazón se quedó entenebrecido, ajeno y duro. Por eso no entendemos las cosas de Dios. No nos interesan en demasiado. ¿Saben qué pasa? Que sí, que cuando viene un problema, cuando estoy enfermo, cuando me dicen que me quedan pocos días de vida, ahí ya me pongo a buscar a Dios con todo mi corazón. Esa no es la manera. Porque será una manera falsa, hipócrita, mentirosa. Y no sirve para nada. Hay gente que dice, bueno, yo voy a vivir como a mí me dé la gana y el día que me vaya a morir, pues ya le pido perdón a Dios. Y entro. Qué triste, ¿no? ¿Puede ser eso así? Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en las cosas, ¿no? ¿O no? Claro. Que no seamos así, que no esperemos a que nos digan que tienes una enfermedad terminal o cosas así peores. Porque buscar a Dios así no puede ser. ¿Entienden? Mucha gente hace así. Buscar a Dios cuando, como decimos aquí en España, que solo se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Nos acordamos de Dios cuando vienen mal dadas. Y luego nos olvidamos y le decimos, ay, te queda ya, gracias por sacarme del apuro. Nos volvemos a ver en la siguiente. Esos son los malos amigos, ¿no? Los que te llaman solo cuando necesitan dinero y luego ya. Dios no es así con nosotros. Tenemos que entender por qué Dios nos quiere enseñar todas estas cosas. Miren, en Génesis capítulo 1 comenzó la creación del hombre. Nosotros tenemos que entender que las cosas que vienen escritas en la Biblia son verdad. Por ejemplo, un musulmán que tenga su Torá te puede decir, no, aquí está la verdad. Bueno, dile, demuéstramelo, ¿no? Que te demuestre que esa es su verdad. O cualquier otra religión, ¿no? O los Vedas, o cualquier otra religión que tenga sus escritos. Te pueden decir, esta es la verdad. Bueno, demuéstramelo. Dios lo que quiere hacer es demostrarnos pruebas para que creamos en Él. Porque lo que Dios nos va a decir es como algunos piensan que es Dios. Cree porque yo lo digo. Algunos piensan así, que Dios te dice, tú cree porque yo soy Dios y yo lo digo y ya está, y cree. Pero Dios no es esa clase de Dios. Dios es un Dios que conoce al hombre, de hecho Él lo creó.
Y Dios sabe que el hombre necesita pruebas. ¿Se acuerdan los judíos cuando le dijeron al Señor, danos señales? ¿No? Cristo, ¿qué le pedían a Cristo? Danos señales de que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, pero si estoy resucitando muertos, Lázaro, 4 días muerto, lo resucita, ¿y qué querían hacer? Volverlo a matar. Sana a un ciego, San Juan capítulo 9. ¿Qué hacen? Le hacen un interrogatorio a él, a sus padres, a todo el mundo. Pero este era ciego, no era ciego, para mí que no era ciego, se lo hacía. Comen 5.000 en un día, otro día 4.000, que eran más, eran como 15.000, contando niños, mujeres y ancianos. Resucita paralíticos, leprosos, mancos, ciegos, mudos, echa fuera espíritus inmundos. ¿Y qué dicen? Es que tú echas espíritus inmundos fuera, echas demonios fuera porque tú eres el príncipe de ellos. Y por eso les dice salir, y ellos salen porque eres un príncipe. Le llamaron Belcebú, príncipe de las moscas. Y Cristo le dice, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo un reino va a estar dividido contra sí? Si un reino está dividido contra sí, ese reino cae. Ellos veían todos los días las señales. El problema es que no querían creer. Y ese es el hombre. Ese éramos tú y yo. Te explican la palabra, pero el problema es que tú no quieres creer. Es más, te da miedo creer. Así hay mucha gente, ¿no? Así hay mucha gente. No quieren escuchar bien esta palabra porque les da miedo el cambio. Les da miedo creer de verdad en Dios. Les da miedo estar en presencia de Dios. Una cosa así te va a dar miedo. Cuando lo tengas delante vas a tener pavor. Por eso hay que buscarle, hallarle, en tanto que está cercano. Lo que ocurrió en el huerto de Edén no fue una fábula para enseñarnos de dónde venimos, para decir que venimos de algún lado, porque hay 2 opciones, o venimos de Adán y Eva o venimos del mono. Y no venimos del mono precisamente. Genéticamente somos más descendientes del cerdo que del mono. Genéticamente el cerdo se parece más al humano que el mono. ¿Qué te parece? Entonces nuestro ancestro, el mono, el cerdo, Babe, el cerdito valiente. No, Dios no creó esas cosas así. Dios nos creó a su imagen. Por eso nos dejó esta historia en la Biblia. La primera, el origen de todas las cosas. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero ¿qué ocurrió después? En Génesis 5:7, vamos a buscar. O sea, 5:3, perdón. Génesis 5:3. Un poquito más y ya terminamos. Vamos a leer juntos Génesis 5:3, por favor. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Sus hijos, uno mata al otro, Caín mató a Abel. Ya después de ser echados del huerto, Adán y Eva vuelven a concebir. Bueno, concibe Eva, obviamente. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, igual que en Génesis capítulo 2, semejanza, a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué significa aquí igual? Conforme a su imagen, a su semejanza. ¿Cómo estaba Adán y Eva? ¿Cómo estaban ellos? Muertos espiritualmente. Ellos estaban vivos, porque si no están vivos no pueden tener hijos. Tenían cuerpo y tenían alma. Pero ellos carecían de una cosa ahí. Recuerden, dijo el Señor, dijo Dios, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El espíritu muere, sale de ellos. Ya no tienen el espíritu de Dios. Ellos ya tienen fecha de caducidad como el yogur, morirán algún día. Pero ahí, con 135 años, tienen un hijo y le llaman Set. ¿Y cómo nace ese bebé? ¿Con el espíritu de Dios o sin él? Sin él. Por eso dice aquí, a su semejanza, conforme su imagen. Por eso todos los hombres que vienen a este mundo vienen a la semejanza ¿de quién? De Adán. ¿O no? Sí. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
capítulo 5, versículo 12. Quiero que lo lean los hombres. Los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tienen? A una voz, al unísono. 1, 2, 3. Muchas gracias. Miren qué importante es esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado al mundo? Pero si Génesis capítulo 3 dice que la que cometió el pecado fue Eva en primer lugar. ¿Quién comió primeramente del fruto? Eva, ¿no? Llegó la serpiente, le dijo, Eva, ven, mira qué árbol más bonito, come. No, que este no puedes comer, es verdad, se me había olvidado, jaja, qué tonto yo, ¿no? Come, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Eva comió, y después de comer dice que fue a Adán, y le dio, y Adán comió. ¿Y por qué que dice que el pecado entró en el mundo por un hombre? ¿Por qué un hombre? Pues ¿es la culpa de la mujer o no? No. El representante legal era el hombre. ¿A quién creó Dios primero? Al hombre, ¿no? Eso a Irene Montero no le gusta nada. Por eso es comunista. No cree en Dios. Porque como la palabra le dice que Dios creó primero al hombre, si fuese por ella diría, no, Dios creó a la mujer y después al hombre. O como dicen algunos, no, que primero Dios creó al hombre como prototipo y luego a la mujer ya perfecta, ¿no? No, Dios nos creó diferentes porque somos diferentes, porque nos necesitamos los unos a los otros. Porque un hombre sin mujer, una mujer sin hombre es una criatura incompleta. Por eso dice la palabra también, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne en todos los sentidos. Aquí la palabra es muy clara. ¿Por qué entró el pecado por el hombre? Porque Dios le dijo al hombre, Adán, no comas de este árbol, porque el día que tú comieres ciertamente morirás. Después de eso fue cuando Dios creó a Eva. Dios primero le dijo a Adán estaba solito, y Dios le dijo, Adán, no comas de este árbol. ¿La orden para quién era? Para Adán. Dios después crea a Eva, y Dios no le dijo a Eva, no comas. Fue Adán el que le dijo, cariño, cuchi, puedes comer lo que quieras, pero de este no. Dios ha dicho que si comemos de él, moriremos. Y Adán tenía que ser el cuidador del huerto, incluyendo a Eva. Pero no la cuidó, porque dice que la serpiente apareció cuando ella estaba sola. Sola. Maridos, no dejen solas a sus esposas, que la pueden liar. Tienen esa facultad las mujeres, ¿no? Es broma. El pecado entró por un hombre. Por eso Cristo, ¿cómo tenía que venir a este mundo? Pero a través de una mujer, sin intervención de un hombre. Eso también es muy importante. Cristo pudo venir de María porque la mujer podía ser receptora de ese bebé y no podía haber simiente corrupta, que es la del hombre. ¿Entienden esto? Porque el pecado entró al mundo por un hombre. El que transmite el pecado, ¿quién es? El hombre. El hombre. ¿Saben genéticamente? Esto lo estudian en cuarto de la ESO, me parece. ¿Quién es el responsable de que el bebé nazca niño o niña? El hombre. El esperma del hombre. Porque es el que lleva los cromosomas XY. La mujer solo es XX. Pero los espermas del hombre llevan mitad X y mitad Y. De tal manera que cuando fecundan, si el espermatozoide que fecunda lleva el cromosoma X, se junta con el del óvulo X de la mujer, XX, tenemos una niña. Enhorabuena. Pero si el esperma que lleva Y fecunda al óvulo que lleva X, ¿qué tenemos? XY, un niño. ¿Ven qué importante es aprender en el cole? Hasta esto da la razón a la Biblia. Nosotros de una mujer no podemos sacar un hombre. Genéticamente de una mujer no podemos sacar un hombre. Pero genéticamente de un hombre sí podemos sacar una mujer. Cogemos el cromosoma X del varón, se duplica y ya tenemos al hombre. O sea, ya tenemos a la mujer.
¿Ven? Mujeres, no nos hacen falta. Sí hacen falta, ¿cómo no? Entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte. Así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Entienden aquí este pasaje? Todos venimos con la facultad de pecar y nadie viene con la facultad de poder ir al cielo. ¿Dónde ocurrió eso? Volvemos a Génesis para terminar. Perdón. Volvemos a Génesis. Génesis, ¿lo tenemos? Capítulo 2. No os he dicho capítulo, ¿verdad? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 10. Os leo. Génesis capítulo 2, versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, versículo 12. No, perdón, el 13. El nombre del segundo río es Gión, versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel, y versículo 15. No, perdón, el 14 al final. Y el cuarto río es... ¿Lean conmigo? Éufrates. La palabra Éufrates significa buen caudal o caudaloso. A ver si me deja poner aquí esta diapositiva. Si no, pues lo dejamos aquí. Así. ¿Se ve ahí, no? La historia de Adán y Eva ocurrió realmente. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos dice que ocurrió en un cierto lugar, en un punto geográfico concreto. Por ejemplo, si nosotros leemos, no sé si has tenido la oportunidad de llegar al libro El origen de las especies de Charles Darwin. Charles Darwin, ¿he pronunciado bien? El origen de las especies. Es de ahí de donde surgió la idea del evolucionismo, es decir, que todo ha ido en un proceso de evolución, que nosotros hemos ido evolucionando, que todo comenzó con una ameba, bueno, que todo comenzó con un pequeño microorganismo unicelular que de buenas a primeras apareció en el mar y fueron saliendo más células y después una ameba y de la ameba se convirtió ahí en un bichito un poquito raro y pasaron millones y millones de años y fue otro bichito y millones de años y más bichitos, bueno, ya saben. Eso es la teoría de la evolución. Bueno, Charles Darwin dice en su libro del origen de las especies, no da nada por sentado, simplemente está lleno de conjeturas ese libro. Tal vez sí, puede que, a lo mejor tal. Entonces es un libro que, como se llama, es teoría. Y una teoría sabemos lo que es. Es algo que no se puede tener por cierto. ¿Por qué? No es una ley. No es lo mismo una teoría que una ley. La teoría de la evolución es eso, es un pensamiento. Creo que, como la teoría del Big Bang, piensan que todo viene de un gran boom. Bueno, Dios nos enseña que Él ha establecido leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Porque todo cae, todo se cae, ¿no? Si yo tiro una cosa y cae, si la tiro 1000 veces, ¿cuántas veces cae? 1000, porque eso es una ley, sí o sí, se cumple. O la ley de la termodinámica. ¿Qué es la ley de la segunda ley de la termodinámica? ¿Qué dice? ¿Qué procesa? ¿Qué enseña? Que todo va peor. Todo va peor. Que todo se envejece, que todo se degrada. O tú cada día estás más guapo, o tu coche cada día va mejor, o tu casa cada día es más bonita, más brillante, o no. Todo tiene una degeneración, todo degenera. El mundo de hoy, año 2023, estará mejor, condiciones atmosféricas, geológicas, de vegetación, mejor o peor que hace 2000 años. Mucho peor, ¿no? Porque todo degenera. Aparte nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. Bueno, conclusión.
La evolución no es algo que podamos tener como real, verdadero. Es falsa. Pero Dios en su palabra nos dice que esto fue un lugar verdadero. Por eso nos dice dónde se encontraba. Y aquí habla de dos ríos que hoy podemos encontrar, el Hiddekel y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates, que están en la zona geográfica de Irán, Irak. Esa zona que es tan convulsa. Durante toda la historia de la humanidad esa zona ha sido muy convulsa. Y hoy también. Allí se encontraba el huerto de Edén. En esa zona llamada Mesopotamia, la cuna de la civilización. Todos los libros de historia de la humanidad enseñan esto. ¿Dónde fue el origen de la humanidad? ¿Dónde fue el origen de las primeras civilizaciones? En Mesopotamia. Cultura acadia y cultura... ¿cuál? Sumeria. Los sumerios y los acadios. Ahí surgieron. Esa zona, específicamente esa zona. Fíjense que es grande el mundo, el planeta Tierra. Pues ahí surgieron las primeras civilizaciones. ¿Por qué? Qué casualidad, ¿no? Que Dios dice que ahí es donde estaba el huerto de Edén. Porque Dios quiere enseñarnos que la palabra es verdad. Que eso fue allí, que no fue en otro lugar. Imagínense que la Biblia nos dijese que otro nombre de otro río, el Mississippi. Pues ya no podríamos sostener esto. Ya no podríamos sostener eso. Pero la Biblia nos dice, nos muestra ese lugar. Obviamente allí no están ya el huerto de Edén. Pero lo que sí hay es petróleo, que son los restos del Edén. Porque todos ustedes saben de dónde viene el petróleo. ¿De dónde viene el petróleo? De materia orgánica, descomposición, a presión, mucha calor, mucha presión y muchos años. Miles de años. Y sale eso. Sale el petróleo, brea, que le conoce más vulgarmente. Y por eso, allí en esa zona geográfica, ¿cuánto hay? Perdón, ¿no está pasando la diapositiva? A ver. Un momentito. Que cierro aquí, cierro aquí, cierro aquí. Ahora. Y aquí, ya estamos. Ezequiel 31:16 nos da la pista de dónde están los árboles del Edén. ¿Dónde estarán los árboles del Edén? Dice que desde el estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al Seol, al lugar de los muertos, con todos los que descienden a la sepultura y todos los árboles escogidos de Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Dios destruyó el huerto de Edén, ya no servía. La Biblia nos enseña que estaban allí esos 4 ríos, el Pisón, el Gión, el Hiddekel y el Éufrates. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios destruyó el huerto de Edén? ¿Por qué Dios destruyó el huerto de Edén? Porque dice la Biblia que era el huerto de Dios, ¿no? Dios plantó un huerto al este, en Edén. ¿Al este de dónde? De Israel, ¿no? Parece como si Dios tuviese siempre la perspectiva en Israel. Dice, luego plantó un huerto al este, al oriente, allí, en Edén. Dios destruyó el huerto porque ya no era necesario. Él lo creó. ¿Para qué creó Dios el huerto? Para el hombre y para la mujer. Para que en ese lugar el huerto de Dios se extendiese. Recuerden el mandamiento de Dios a Adán y a Eva. Creced, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, gobernarla. Dios, ¿el plan de Dios cuál era? Esta es una pregunta teológica muy difícil. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Que el hombre y la mujer cometieran pecado? ¿O el plan de Dios era otro? ¿Que el hombre y la mujer se extendiesen, se multiplicasen y sojuzgaran toda la tierra? El plan de Dios era el plan de Dios. A Dios no se le escapan las cosas. El plan de Dios sabía perfectamente que Adán y Eva iban a cometer pecado. Pero ¿por qué les dijo que no comiesen si sabían que iban a comer? Bueno, porque Dios te dice las cosas y sabe perfectamente cómo tú eres. Dios sabía, Dios ya tenía preparado a Jesucristo. Dice la palabra, antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía preparado a su unigénito. Maravillas inescrutables las de Dios, ¿no? Pero
Dios les dio la oportunidad para que el hombre no pudiese decir, es que no, ellos eran libres para hacer que ese huerto creciera. Porque el trabajo de Adán iba a ser ese, guardar y sembrar el huerto, hacerlo crecer. Pero cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, ¿para qué servía ese huerto? Para nada. Por eso Dios lo destruyó juntamente con toda la tierra en la época del diluvio. Porque el diluvio también es una historia real. Nos cuenta el Génesis capítulo 6 que desde ahí todos los hombres se corrompieron, todos venían dañados, pero no dañados así que decían tonto y tú más, no. Es que dice que el corazón, el designio de los hombres era de continuo el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, corrupta, putrefacta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿El diluvio fue real o es otro mito? Real. Uno dice, no es otro mito más de la Biblia. Es un diluvio real. Otra pregunta, ¿un diluvio esporádico, o sea, localizado geográficamente allí en aquella zona, o global? Global. ¿Por qué global? Porque cambió todo. Cambió toda la geografía de la tierra. Cambió toda la biodiversidad. Cambió incluso el clima. Y todo por culpa del hombre. Porque ellos se multiplicaron. ¿Y qué ocurre? Si un hombre tiene el pecado dentro de sí, su hijo, como hemos visto en Génesis capítulo 5, ¿cómo vino el hijo de Adán? Set, muerto espiritualmente a su imagen. Malo, malvado. Pero cuando se iba multiplicando, más malvados. La Biblia dice que el hombre es un inventor de males. Inventor de males. Mira la historia de la humanidad. El hombre es un inventor de males. El primero que mató, ¿cómo fue? Con una piedra. Pero luego el hombre empezó a inventar males, ¿no? ¿Cómo podemos matar? A uno lo despellejamos, a ver qué siente. A otro lo cortamos de abajo arriba, como le pasó a Isaías, ¿no? Le cortaron con un serrucho. A otros los metían en aceite hirviendo. A otros le ataban con una cuerda un brazo a un caballo, otro brazo a otro caballo, una pierna a otro caballo y otra pierna a otro caballo. Y a la vez, ¡trash! Ese es el hombre, inventor de males. ¿Qué más podemos hacer? Cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier manera de matar, asesinar, de dañar, de destruir, eso lo inventa el hombre por el daño que trae el hombre. Entonces la Biblia lo que nos enseña es eso. No es una historia bonita, es tu historia, es mi historia. Todos venimos así. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Qué 7 personas? Su mujer, sus 3 hijas, o sea, sus 3 hijos y las 3 nueras. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eso es lo que merecía el mundo en aquella época, en aquel tiempo. El corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero qué curioso que Cristo dijo que antes de que Él viniese a esta tierra, el mundo estaría en las mismas condiciones. Dios hizo una limpieza en el diluvio. Mañana, si nos da tiempo, veremos evidencias del diluvio para que vean que es algo real. Pero a pesar de esa limpieza, ¿qué ocurrió? Que los hijos de Adán siguieron extendiéndose, porque Noé también era hijo de ¿quién? ¿De quién era hijo Noé? Bueno, no era hijo, era tataranieto, ¿no? Pero era de Adán. Y como Adán venía también dañado. A pesar de la purga que Dios hizo, el mundo seguiría lleno de pecado. Terminamos con este pasaje. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento,
hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo está avisando. Los días de Noé, ¿cómo eran? Génesis capítulo 6 dice, aconteció, versículo 1, 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Al principio se multiplicaban poco a poco, pero luego, como los conejos, ¿no? Muchos comenzaron a multiplicarse. ¿Se multiplican los hombres y qué se multiplica? La maldad. Es una ecuación, ¿cómo es eso? Directamente proporcional, ¿no? Más hombres, más pecado. Ahora, ¿cuántos humanos somos en el mundo? 8.000 millones, ¿no? Ya hemos llegado, ¿no?, a los 8.000 millones. Hace 200 años, no sé si llegaríamos a los 3.000 millones o 2.000 millones, no lo sé. Pero calculan que este proceso va a ir más, ¿no? Más. Aquí dice una cosa muy importante. Dice que ellos estaban comiendo, bebiendo, se casaban, se daban en casamiento. ¿Qué significa esto? Que solo importaban ellos. Que solo importaban ellos. Comiendo quiere decir que ellos disfrutaban de sus comidas. Bebiendo, que se emborrachaban, ¿no? Les daba todo igual. Se casaban, vamos a casarnos. La vida continuaba igual. Estaba allí pregonero de justicia, Noé, el pregonero de justicia, diciendo, Dios va a traer un diluvio durante 100 años. Pero ellos no se volvieron de sus malos caminos. Ellos continuaban comiendo, bebiendo, se continuaban casando. Esto quiere decir que ellos nunca buscaron a Dios. Siempre tenían la perspectiva humana. Siempre con los pies en el suelo. ¿Has oído esta expresión? Tú siempre con los pies en el suelo. El cristiano no. El cristiano, que tengamos los pies en el suelo, pero nuestra cabeza está en el cielo. O sea, los pies en el suelo, pero la cabeza en el cielo. Hoy es este tiempo, días de Noé. A la gente le da igual lo que le digas, lo que le prediques. A la gente le da igual las guerras. A la gente le da igual el hambre. En que te suban la lista de la compra, tú sigues comiendo. ¿Que no compras pescado? Pues bueno, pues compras salchichón. Da igual. Todo el mundo sabe, va a pasar algo malo, esto va a acabar mal. Tú pregúntale a la gente que tú conoces, ¿cómo ven el mundo? Todo el mundo te dice, esto va, esto ya verás, te dicen, cualquier día esto da un petardazo, así me dijeron el otro día, cualquier día esto da un petardazo y todo para afuera. Digo, sí, digo, así va a ser. Digo, pero no va a ser todo para afuera, va a ser todo para abajo. Hay que prepararse. El problema es que ellos no entendieron. Y este es el hombre no entiende. El hombre no entiende. Los judíos tampoco entendían de la época de Cristo. El Señor le dice, vosotros sabéis reconocer los tiempos. ¿Veis el cielo? Arreboles tiene, mañana va a hacer frío. El cielo tiene arreboles, mañana va a llover. ¿Sí, no? Pero ¿veis las señales? ¿Veis lo que ocurre a vuestro alrededor y no entendéis? Que no seamos así de necios. Mañana seguiremos aprendiendo un poquito más, pero ante todo y sobre todo, Dios que quiere decirles que todos tenemos un tiempo para buscar a Dios, que el tiempo de su misericordia se va a acabar. Hay un tiempo de gracia en el que Dios da su salvación gratuitamente, simplemente por el creer, y que ese tiempo es ahora, que de ti depende de situarte, es decir, puede ser o de los de la época de Noé o ser familia de Noé. ¿Quieres subir al arca? Porque los que se salvaron fueron los que subieron al arca. El arca es una simbología de Cristo. Entonces, dale a Dios la oportunidad de hablar a tu corazón para que tú te puedas salvar. ¿No te interesa? Tal vez te interese el día que estés en el Hades, en un lago de fuego y azufre, como le pasó al rico, ¿no? Y pidas a alguien que moje su dedo en agua y la respuesta será no. Entonces, busquen a Dios. Los que no han levantado la mano no han nacido de nuevo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ver a Dios?
Ah, pero Dios existe. Claro que Dios existe. Estamos viendo pruebas de que Dios existe. Vamos a ver muchísimas. Búscale. Bueno, déjate encontrar, porque el perdido eres tú. Vamos a terminar y orar. Señor, te damos gracias, sobre todo por este tiempo precioso que tú nos has dado, y por mostrarnos unas pequeñas pinceladas de ti, Señor. Hoy hemos comenzado este seminario y hemos aprendido que estamos dañados, que hemos venido a este mundo con una tara, con una deficiencia. Es la incapacidad para hacer lo bueno y la capacidad natural que tenemos de hacer lo malo. Todo eso debido a nuestro padre Adán, porque todos venimos de ese Adán. Y como el pecado entró por un hombre, así la muerte también entró. Y la muerte entró a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y todos estamos destituidos, Señor, de tu gloria. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, que nos muestres tu misericordia y que nos muestres al autor de la vida, tu Hijo Jesucristo, durante estos días. Dejamos, Señor, esta oración en tus benditas manos y oramos en el nombre de Él y para Él. Amén. Amén. Vale, muchas gracias.